Antonio Nadal ha presentado en la Biblioteca Municipal, enmarcado en los miércoles literarios, su último libro titulado Considerando, Abandono y Deshonor en la pérdida de Málaga, 1937. El catedrático de Historia Contemporánea de la UMA vuelve a escribir sobre la Guerra Civil y profundiza en este episodio de gran trascendencia en la contienda. Les dejamos con un fragmento de esta presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y ser bienvenidos al Salón de Actos de la Biblioteca Municipal, donde hoy acogemos la presentación del libro titulado Considerando, Abandono y Deshonor en la pérdida de Málaga, 1937, de don Antonio Nadal Sánchez, el cual hoy tenemos la inmensa suerte de que esté aquí con nosotros y, por supuesto, agradecerle su presencia. Una presentación que queda enmarcada dentro del ciclo de los miércoles literarios que lanza nuestro ayuntamiento y donde podemos conocer de primera mano composiciones de autores que están irrumpiendo en el panorama cultural, además de autores ya consagrados con una dilatada carrera, como es el caso de hoy. Además de poder conocer también anécdotas o curiosidades sobre labores de investigación. Desde el área de cultura, cómo no, seguimos apostando por incentivar y por fomentar la lectura entre los vecinos y es por ello que seguimos dando cobertura a presentaciones de libros y también actividades dentro de la programación del otoño cultural y que tengan como foco principal la literatura. El libro que hoy presentamos, Considerando, Abandono y Deshonor en la pérdida de Málaga, profundiza con rigor histórico en los sucesos acontecidos en Málaga en febrero de 1937, teniendo como contexto la Guerra Civil Española, justo cuando se produce el abandono y final de la etapa republicana en la ciudad de Málaga, y culminando, como todos bien sabéis, con la salida por la carretera hacia Almería, teniendo esto una envergadura y una relevancia extraordinaria, no solo en la zona de Málaga, sino también en todo el ámbito nacional. Hoy contamos con la presencia de don Antonio Nadal Sánchez, autor de este libro. Antonio es catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad de Málaga. Ejerció durante casi 4 décadas como docente e investigador de esta universidad y además ha escrito exitosos libros sobre la Guerra Civil en Málaga. Además, hace ya algunos años presentó uno de estos libros aquí en Alhaurín el Grande. Y hoy, como hemos comentado, va a profundizar y va a indagar sobre el episodio histórico del que trata su libro. Para terminar esta breve bienvenida, una vez más agradecer a don Antonio que se encuentre aquí con nosotros. Cómo no, agradeceros también a todos vosotros que estéis hoy aquí, por supuesto, desde la Concejalía de Cultura, animaros a que continuáis asistiendo a estos miércoles literarios y, por supuesto, también animaros a que asistáis a toda la programación cultural de este mes de noviembre. Sin más, les dejo con el protagonista de este acto, el cual les aseguro no va a dejar indiferente a nadie. Don Antonio, suya es la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, sin duda, al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande por esta magnífica, y yo diría que hasta
maravillosa presencia, porque habitualmente los que habitamos en el pozo sin fondo del abismo, fuera del sistema, pues nos reconforta enormemente poder ser recibidos por las instituciones de aquellos pueblos de Málaga. Y en este sentido, como ha dicho el concejal de Cultura, mis primeras palabras de agradecimiento es para don Juan Martín Serón, que hace unos años pude presentar aquí este libro, entonces sin editorial, porque el PSOE durante más de 20 años había vetado, y hay muchas formas de vetar. Está la violencia, o como diría Gramsci, el ejercicio político de la sociedad política, el ejército, la armada, las fuerzas y la sociedad civil, que es el control de la cultura. El control de la cultura es amenazar a las editoriales, amenazar a las distribuidoras e impedir que un libro en el que se hablaba, para pedir perdón, porque las biografías de los hombres están compuestas de imperfecciones y de errores, y la ingenuidad no cubre el error que yo cometí fundando el PSOE. Es verdad que eso nunca, ya hay numerosos escribas que entrarán en el templo pidiendo bondades, o el otro día estuvieron en el Palacio de Congresos como la Virgen de Fátima, pidiendo honores y favores y distribuyéndose lo poco que les queda, muy poco, un partido que vive de la corrupción durante 40 años, es muy difícil, y que vayan aprendiendo los que viven de la corrupción, porque finalmente es verdad que donde hay silencio hay corrupción, y nadie molesta porque todo el mundo roba. Es decir, las sociedades colectivas tienen esas dinámicas. Pero quiero recordar que en aquella época de plomo, en la que era prácticamente imposible poder hacer alguna actividad fuera de la actividad docente, e incluso ahí mismo yo pude presentar aquí este libro y pasar un rato agradable. Ahí conocí a la actual alcaldesa, que está extraordinariamente bien. Tiene el problema, pasa a todos los españoles, que las mujeres saltan, nos imponen, entonces, claro, además de que salta, viene con tacones, que supone una humillación, pero eso resulta inevitable. En un mundo del género, en el que encabezamos todos la lucha por el género y por la igualdad, y somos transversales y visibles, y nos dotamos de cualquier actividad que sea de la lucha por la igualdad, y desconozco ya el resto porque me resulta simpático, pero de verdad muy agradecido por la invitación al Ayuntamiento, a Toñi, a todos. Bien, cuando yo escribí sobre el tema de la Guerra Civil Española fue en aquellos años de 1979. Es verdad que yo tenía 25 años, era muy joven. Leí la tesis doctoral, pero auténtica, no las tesis doctorales del pasado y del presente, y en 1979 terminé la tesis doctoral, que era la Guerra Civil en Málaga. En esa época ya me ocupé del gran asunto de la carretera de Málaga a Almería, y establecí algunos criterios de los cuales en este libro trato de reprobarme a mí mismo la enorme satisfacción y la fortaleza del militante que, asomándose a la historia, es siempre un peligro. Siempre he dicho que los intelectuales somos más peligrosos que los políticos. Lo que pasa es que los intelectuales, como no existimos, si no estamos, lógicamente,
dentro del campo de la memoria o de las instituciones o de la lucha de género, pues no existimos. Yo he tenido la gracia de apuntar siempre en la dirección más impropia. En 1974 leí la primera tesina, que era la huelga de las tejedoras de la industria malagueña. ¿Para qué se me ocurriría a mí en 1974 empezar a escribir sobre temas de la mujer? O sea, es como abrir el camino del suplicio hasta llegar al estropicio de la epistemología y hacia una filosofía absolutamente absurda, que es el terreno en el que estamos. Pero había elementos, como pasó con el tema de la guerra civil, de los que había que ocuparse. Es decir, habíamos estudiado en la facultad, no habíamos estudiado en historia contemporánea, no habíamos llegado a la revolución de 1868 porque se destronaba a los Borbones, y no habíamos llegado más allá de la revolución de 1914, de la Primera Guerra Mundial en historia universal, porque se había producido la Revolución Rusa. Eso era la etapa de los años 68. Y entonces, claro, teníamos la obligación de desarrollar las nuevas metodologías que se ocupaban de objetos de la historia distintos. Es verdad que después la historia se convirtió en aquello que llamábamos las 3 P's, y perdónenme por la expresión, que era la historia de las putas, los pobres y los parados. Quien no se ocupaba de esto ya era un degenerado derechista, hasta llegar al fascismo en el que habitamos en este momento la mayoría de los historiadores, que no trabajamos por encargo. Pero en aquella época había que sacar adelante la guerra civil, el mundo obrero, incluso cuando elaboramos los primeros planes de estudio en 1974, en la Facultad de Letras pusimos una asignatura que durante muchos años expliqué yo, cual sacerdote laico del pasado, que era historia del movimiento obrero. Naturalmente desapareció porque el movimiento obrero en este momento son directores generales o subdirectores, y la historia, lo que se llamaba la historia maldita de la literatura, que eran los negros, los homosexuales y las mujeres, en este momento son estructuras poderosísimas que implantan una tiranía ideológica absolutamente empobrecida. Pero como las historias y el tiempo y los historiadores nos ocupamos de la organización del tiempo, reconocemos que en aquella época hubo que sacar adelante estos temas. Y yo nunca me arrepentí, aunque siempre he dicho que soy un prisionero de la historia, pero mi vocación era la literatura y el arte. Pero cada vez que entrabas en literatura y el arte te conducías a quién eran los elementos determinantes de la economía, y en vez de estudiar a Miguel Ángel, te obligabas a estudiar a la burguesía capitalista que entonaba la ley del máximo esfuerzo. Y entonces la prisión de la historia, la prisión del determinismo histórico. Esa era pero bueno, ya no hay tiempo, y no es por... Hay una frase absolutamente estúpida, que es cuando gente le dice, a estas alturas de mi vida. Naturalmente eso presupone que has llegado a algún sitio, porque esto de a estas alturas de mi vida, no sé si es algo que te cualifica tener 70 años. Si con 70 años eres exactamente igual, hemos tenido la virtud de nacer. Todos hemos nacido con las limitaciones, con las virtudes, incluso algunos son gente excepcional y extraordinaria y no se sabe dónde están, porque los héroes fueron nuestros padres y abuelos. Después de eso ya no ha habido héroes. Pues bien, esta época yo saqué adelante en 1979 el tema de la guerra civil en Málaga. Entonces todos los de la memoria actuales no entraban porque la guerra era enormemente complicada, era tremendamente difícil, y yo pude escribir sobre la guerra porque yo soy de Granada. Pero claro, yo estudié con el hijo del almirante Cervera, con el nieto de los Rosales, que fueron los que refugiaron a García Lorca, con el nieto del almirante Bastarreche, con los hijos de los capitanes generales. Y claro, si yo hubiera tenido que escribir sobre Granada, estaría ahora en el destierro. Porque claro, todos los granadinos sabemos que la misma noche que fusilaron a García Lorca lo sacaron a él y a su cuñado, Fernández Montesinos, alcalde socialista, lo sacaron de la
tumba para, con un gran acuerdo, posiblemente con Franco, la familia lo retiró. Claro, si esto lo dices, puedes acabar en el juzgado y desde allí directamente quitas el negocio a media humanidad, sobre todo a Gibson y a todos los que han vivido de este asunto, que cuando lleguen excavando a los Pirineos ya será otro, viviremos en otro mundo, pero no van a encontrar jamás porque no está, sencillamente. Pero esto es como en los pueblos, cuando alguien sabe algo y todo el mundo lo sabe, bueno, pero es que vivimos de esto y hay que vivir y claro, bueno, todas las circunstancias atenuantes de nuestra existencia. Entonces, todos los de la memoria actuales, hay que señalar que en los departamentos de Historia Contemporánea de Andalucía, todos viven de la memoria, todos tienen, hay algo terrible, es decir, que a unos historiadores le encarguen, encargue es carga con dinero, con Canal Sur, con posibilidades, con manifestaciones de actividad. Todos están entregados a la memoria. La memoria siempre ha sido, desde que yo empecé a estudiar, un instrumento. Es una técnica de la metodología, porque el método, cuando no había fuentes, había que entrevistar, la llamada historia oral. El problema de la historia oral es que las versiones de la memoria son personales. Y en el mismo libro me ocupo de establecer cuáles fueron las grandes visiones construidas por un pánico generalizado en la que se llegó a ver imágenes que nunca existieron, porque no podían existir, porque no puede haber visto a alguien al lado de la carretera, a una señora degollada, alguien que salió de aquí el día 7, alguien que salió de aquí el día 8, alguien que salió de Málaga el día 9, uno que lo vio debajo de un túnel, otro que lo vio entre unas cañas, otro que lo vio en la carretera y otros que esa señora no murió nunca porque está en Barcelona. Resulta imposible. Eso no existió, eso no se vio, pudo existir, pero todo el mundo recuerda eso. Y es imposible que se entreviste a gente, y ese fue el gran error, porque fui yo el que estableció 3.500, porque yo hice el recorrido de la carretera de Málaga a Almería con varios comisarios políticos, pero claro, yo lo hice en 1976. Sin embargo, ahora todo el mundo entrevista a gente que tenía un año y se acuerda perfectamente de lo que pasó en la carretera de Málaga a Almería. Otros tenían 7 meses y lo recuerdan aún mejor que lo que tenían un año. Y claro, frases como los italianos rajaban las barrigas de las mujeres y salían los niños disparados. Pero bueno, dicen los alemanes, eso se puede perdonar porque no había alemanes, había italianos. Los carros de combate pasando por... Eso no existió, ¿no? Es que es inimaginable. La infantería mecanizada, que es la primera que se utiliza en las guerras, que fueron los italianos, llegaron, pero no se mezclaron, digamos, en lo que podíamos denominar la represión. Se mantuvieron apartados porque venía el Daily Mail, venían con Mussolini estaba muy interesado porque era la primera actuación internacional que iban a tener los italianos, que eran muy malos, era un ejército pésimo, porque eran todos simpatizantes del fascio, y metieron a un grupo de personas que entraron aquí, pero que hubo, como se recoge en el libro, hubo una huida absolutamente vergonzosa por parte de la República y no hubo defensa, entonces entraron sin ningún tipo de actividad. Hay algunas cosas de Laurín muy interesantes que he cogido de la Dirección General de la Guardia Civil, de la etapa de la República, hay un montón de cosas, pero ahora ya acostumbro, cuando escribo algo, poner los acrónimos o los nombres, no los pongo, o pongo las iniciales. Aunque la memoria insiste en que la historia está por encima de los nombres, yo creo que hay zonas y pueblos donde... yo siempre pongo mi ejemplo, si en mi pueblo hubiera muerto en la guerra 2 Nadal, pues Nadal en un pueblo no hay muchos. U otros apellidos, si fueran Martín, Pérez, López, etcétera, entre hijos
segundos apellidos, contraapellidos, hubiera desaparecido. Pues bien, en 1979 yo hice el recorrido por la carretera de Málaga-Almería y fui casi midiendo los kilómetros, la gente, los porcentajes. Entonces establecí, de acuerdo con las opiniones de gente responsable, de gente que había hecho establecí una proporción de muertes que después no he podido constatar después de más de 30 años de estudio, y naturalmente este es un libro que está absolutamente vetado. O sea, esto no aparecerá jamás en Canal Sur. Esto no aparecerá jamás porque desmonta un negocio. El negocio es el siguiente. Y ya tuve algún pequeño ejemplo con el Ayuntamiento de Benalmádena, que tuvo el honor de invitarme y no apareció ni el señor que tiene que abrir la puerta. Bueno, ese sí apareció porque a lo mejor sería simpatizante de algo. Pero donde se plantean homenajes a personajes verdaderamente insólitos. Entonces, la cuestión es que cuando se aborda un tema de esta magnitud, te encuentras con que no hay periodista, no hay divulgador social que haya escrito sobre este tema. No hay divulgador social a la que la Junta de Andalucía, incluida la actual, no le haya encargado algún homenaje, alguna exposición, siempre con 5 o 6 fotos, porque no hay más, con las 5 o 6 fotos, un poco ampliada, un poco reducida, con alguna presencia, alguien cantando. Esto aquí, en Madrid, lo han recorrido por medio mundo. Es un negocio extraordinario. Se vende y luego se encargan libros cuyo objetivo es un objetivo político, que es ignorar que los grandes responsables de la pérdida de Málaga fueron don Francisco Laro Caballero y don Indalecio Prieto. Don Francisco Laro Caballero, porque cuando pedían armas, don Francisco Laro Caballero, enfrentado con el Partido Comunista, cuyo diputado era el comisario del Frente, y porque querían poner a Fernández Bolaño, que era un diputado procedente del ala prietista, porque el ala Laro Caballerista era el alcalde de Antequera, García Prieto. Pues esto, cuando fueron a pedirle armas, Francisco Laro Caballero dijo: para Málaga ni un fusil más, por el predominio del Partido Comunista en Málaga y por la hegemonía de la CNT. Y don Indalecio Prieto, que es el gran responsable de la pérdida de Málaga para la República, fue don Indalecio Prieto, porque en octubre del 36, para satisfacer las peticiones del Partido Nacionalista Vasco y del Gobierno vasco en el Frente Popular, sacó la flota, que era la base naval del Mediterráneo en Málaga, y se la llevó a Bilbao, porque el Partido Nacionalista Vasco quería defender Bilbao. Cuando esto ocurrió, bajó el Baleares y después bajó el Canarias, y después bajó el Baleares, que estaban todavía medio en funcionamiento. En Málaga se perdió la guerra. En Málaga perdió la República la guerra, porque dejó abandonado absolutamente el Mediterráneo para hacer la campaña del norte. Franco le dio mucha importancia a la campaña del norte, ciertamente, pero era por los metales y por la producción industrial. Pero la estrategia internacional de la guerra pasaba por el control del Mediterráneo. Y Indalecio Prieto se marchó. Y esto tienen que ocultarlo mediante cualquier posibilidad. Si yo dijera esto en Canal Sur, sería algo así como no voy a decir como la palabra de Cristo en el templo, pero esto provocaría tensiones insoportables. Y cuando yo digo que quiero participar en Canal Sur, no es que quiero salir en Canal Sur. Me gustaría, porque mi pueblo siempre te he visto y, hombre, no me digas, tal. Pero bueno, el problema es que quiero debatir.
es que quiero que el secretario de la Memoria Democrática, que fue un colega mío, pero que no estudió nada de la Guerra Civil, que Fernando Martínez, secretario de Estado que es catedrático de Almería, fueron a coger un catedrático justamente de las provincias donde no hubo nunca oposiciones a cátedra, donde las cátedras se dieron a través de las propias universidades. No han escogido un catedrático de Madrid, porque en Madrid hicieron una comisión de memoria. Una comisión de memoria hizo la alcaldesa famosa, mujer, que yo conocí cuando era una juvenil persona. No sé si mujer le puede molestar, una juvenil ente. Y claro, era un grupo de catedráticos. Y claro, cuando le dijeron en la memoria, hay que construir la memoria del 39 al 42, le dijeron los profesores, bueno, mire usted, nosotros somos médicos. Nosotros no nos dedicamos a la homeopatía, aunque los homeópatas puedan tener más éxito que los médicos. Pero nosotros tenemos que ver los muertos desde el 36 al 39 y del 39 al 43. Pero claro, cuando yo publico en 1979 las listas de los fusilados por la República, del 18 de julio al 8 de febrero, que ascienden a cerca de 3.500, y publico también la lista de los fusilados por los tribunales militares del 37 al 40. No me perdonaron, porque estos no existen, porque eran fascistas. Entonces los fascistas no existen, algo harían y ellos se lo buscaron. Dice, mire usted que son 3.500. Bueno, pues algo harían. Mire usted, es que hay el doble de mujeres muertas, asesinadas en 4 años, hay el doble de mujeres a las mujeres fusiladas del 37 al 40. Ah, bueno, pero esas no son mujeres. Ah, bueno, entonces es que iban disfrazadas de tales. Entonces, claro, es una situación tan ridícula que esto es menos mal que la medicina, la ingeniería, los mecanismos. Entonces, como la actual consejera de Cultura de la Junta, cuando protestamos porque iban a tirar Villa Maya, que fue donde estuvieron refugiados los nacionalistas malagueños en el consulado de México. Yo hice un libro sobre Porfirio Esmerdú, etcétera, etcétera. Y la actual alcaldesa, la actual consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, que es del Partido Popular, dijo que se podía tirar porque Villa Maya era un nido de fascistas. Entonces, es una cosa trágica, porque el problema es que la mujer no sabía de lo que iba, pero el problema es que la Comisión de Cultura de la Junta de Andalucía está compuesta por una experta en género, una jueza para la democracia, no un juez, una jueza para la democracia, 2 antifascistas. Esa denominación académica es la primera vez que se puede. ¿Qué será antifascista en términos académicos? Y luego 2 profesores que no asistieron a este acto porque los conozco. Y claro, conocían mis publicaciones, no iban a decir tamaña, pero claro, a la concejala de Cultura le dicen eso y lo lee. Villa Maya es un nido de fascistas. Pero por Dios y por la Virgen, usted no puede, por lo menos, entrar en Google y ver lo que ocurrió. Lo mismo que el otro día, con el famoso tema del planteo en Málaga, de Baleares, me envían un pequeño vídeo del portavoz socialista. Dice, el problema es que el Baleares era un barco. Digo, hombre, no me digas, un barco, pero un velero bergantín, una jávega, un velero, un destroyer, un destructor, ¿qué es? Dice que es un barco. Ese es el nivel en el que operamos. Pues bien, yo había dejado algunos aspectos sueltos y uno de ellos era el proceso judicial que se abre cuando se produce el abandono de Málaga. Y es que el Tribunal Supremo de la República abre un proceso e inmediatamente encarcela al subsecretario de la Guerra, general Asensio,
al jefe del Estado Mayor, general Martínez Cabrera, al jefe del Ejército del Sur, general Martínez Monge, al coronel Villalba, que era el jefe del frente, y pide el suplicatorio a las Cortes para procesar a Cayetano Bolívar. La Cortes, a petición de la minoría socialista, no acepta, porque claro, en el año 37 la presencia de Stalin y del Partido Comunista era poderosísima y solo los grupos caballeristas votan a favor de conceder el suplicatorio para juzgar a Cayetano Bolívar. No lo juzgan, todo esto aparece aquí. Pero se abre un proceso extraordinario, pero un proceso de 5.000 folios. Pero un proceso a la antigua, prefiero, no es un proceso de naturaleza militar, hay por eso se llama el libro Considerando, por los considerandos tan extensos, la interrogación. Entonces, están durante un año presos toda la dirección política y militar de la República, por la pérdida de Málaga. El libro es trágico. O sea, cuando se lee lo que hicieron la República en Málaga, es trágico. O sea, montar por la fuerza batallones que no sabían lo que era un fusil, frentes donde había 10.000 presuntos soldados, de los que hay solo 7.000. No sabían manejar las ametralladoras, no tenían interés ninguno. Se venían desde el frente de Govantes, se venían a pasar los fines de semana con la novia a Málaga. Y entonces era tal dimensión de locura que en octubre de 1936 es cuando deciden por primera vez venir a Málaga y tomarla. Lo que pasa es que Franco estaba muy interesado en Madrid. Cuando en agosto del 36 toma Antequera y en septiembre del 30 en agosto del 36 toma Antequera y en septiembre del 36 toma Ronda, naturalmente la llegada para Málaga era obvia, era evidente. Pero entonces general Varela destacan las tropas inmediatamente en dirección a Madrid. Toman la Talavera de la Reina y en ese momento, octubre, noviembre del 36, es cuando se produce esa situación vergonzosa, pero que se ha convertido en otro de los grandes ejes del pensamiento histórico, es cuando Azaña va a refugiarse, sale de Madrid, va a refugiarse a Madrid, y el gobierno se escapa de Madrid y se va a Valencia, con los anarquistas tiroteándoles e impidiéndoles el paso para que no huyeran de Madrid. Y la frase famosa de Sugacegotia: yo no puedo abandonar Madrid porque no puedo decirle a ningún camarada que mi vida es más valiosa que la suya. Todo esto que se convierte en un elemento, tuvieron que abandonar heroicamente, no, se fueron de Madrid a Valencia para no tener las dificultades que tenían en Madrid. Pero una guerra socializada, en una guerra revolucionaria, naturalmente las élites revolucionarias no pueden abandonar a las masas. O sea, los soldados se constituían en elementos simbólicos, pero tomando como ejemplo a los dirigentes, como pasó con Durruti, con algunos que murieron y todavía no sabemos quién los mató ni lo sabremos nunca, supongo. Pues bien, en Málaga se produce, y eso lo he estudiado durante 30 años, un profundo desorden tremendo. En noviembre del 37 se subleva la CNT, pide la institución del ayuntamiento para conseguir un consejo un consejo similar, exactamente igual al que se produjo en los acontecimientos de Cataluña de 1937. Lo que pasa es que finalmente se aminoró la tensión y en octubre del 36 son enviados los soldados soviéticos al mando del coronel Kremen, que esta es otra historia, que no hay forma humana de poder decir en público la presencia del ejército soviético en Málaga, que ya ha publicado 20 artículos sobre estos temas, pero claro, no se puede decir, ni se va a decir jamás en Canal Sur, que el coronel Vasily Ilyevich Kiselev, alias Kremen, estuvo en Málaga dirigiendo las operaciones, primero para eliminar a los anarquistas y después para tratar de poner orden. Kremen salió huyendo de Málaga y, claro, en el proceso judicial que se abre, la República no puede, debido a
porque el comité de no intervención que habían puesto en marcha los socialistas franceses e ingleses se le habían saltado. Alemania e Italia no le costaba ese asunto, se lo saltaron sin ningún tipo de pudor. Los americanos apoyaban a Franco desde 1936, el gobierno inglés, y con Churchill al frente, estaba absolutamente incardinado con la enemistad hacia el comunismo, y en consecuencia los problemas latentes de 1936 es que solamente Rusia, la Unión Soviética, envió a miembros del ejército para 2 coroneles y una traductora. Me enviaron un libro en ruso en 1975 sobre Maruza Livina, que era una traductora que estuvo en Málaga, junto con la representación de las fuerzas soviéticas. El problema es que en el proceso judicial, como la República no puede sostener públicamente en el ámbito judicial que el ejército soviético estaba operando en España, pues no lo llaman no hubiera ido. Entonces ponen coronel Kreimin, no coronel Vasily Ilyich Kiselev, sino Kreimin. Bueno, entonces ahí queda y dice, bueno, no se le ha consultado, pero seguramente tendría cosas muy importantes que decir. Pues bien, esto se produce en Málaga, envían a la representación y luego me ocupo ahí de forma casi... Es decir, para hacer un libro de este tipo, especialmente de la salida de la carretera de Málaga-Almería, yo he tenido que actuar como un inspector de policía. O sea, como un inspector jefe de grupo, porque los comisarios de policía no tienen ni idea, porque para que no tengan poder lo van trasladando y pasan de policía científica a información, y de información pasan a violencia. Y claro, cuando habla con un comisario tiene que llamar a un inspector jefe de grupo, que son los que operan sobre, pues, como policía científica. Yo siempre pongo un ejemplo de algunos programas excelentes que hay sobre la megaestructuras del nazismo y también del franquismo. Las del franquismo son muy buenas, me parece que la ponen en The Kiss o en alguna de estas, que son verdaderamente buenas, y son muy buenas porque no aparecen historiadores, aparecen ingenieros de caminos, aparecen ingenieros de canales y puertos, y claro, son elementos técnicos que se aproximan a la naturaleza técnica de la obra, a las orientaciones en ese momento europea de la ciencia. Y claro, cuando aparece un historiador para decir el fascismo cruel, el genocidio, bueno, entonces, después siguen hablando ya en serio de lo que se estaban ocupando. Pero esa es la parte en la que uno tiene que intervenir, porque si no el programa no sale, y luego hay que decir ellas y ellos, porque al decir ellas ya sube la inversión. Entonces, ellas y ellos, y las presas y los presos, y todas estas cosas que fueron que son tan estupendamente satisfechas por lo que sea. No sé exactamente en qué parte de la historia nos encontramos, que no sea un epifenómeno absolutamente irreal de la situación. Pues bien, el gran problema de la salida de Málaga-Almería, que está muy detallado como policía científica, hay un capítulo del que estoy muy satisfecho, he hablado con algunos generales, con almirantes, etc., es los grandes combates que hubo sobre Málaga entre la aviación soviética y la aviación alemana e italiana. Lo que pasa es que se sabe que solamente intervinieron la Legión Cóndor sobre Málaga, sin duda. Pero no es posible decir todos aquellos que de la aviación soviética que fueran verdaderos ases, eran grandes aviadores. España tuvo tuvo un gran aviador, que fue al que siguieron todos cuando se estructuró el movimiento nacional así llamado, que fue Ramón Franco. Ramón Franco estaba loco, pero tenía un gran prestigio, apareció tirando tabillas, pero tenía un gran prestigio porque los aviadores eran unos héroes, eran unos kamikazes, pero tenía una parte de locura tremenda porque un aviador no duraba más de 2 años. Aquella que se casaba con un aviador sabía que la vida era corta.
Entonces, Málaga ha tenido dos grandes aviadores, que eran Carlos Saya y García Moreno. Los dos sometidos a la memoria, yo escribí sobre Carlos Saya y escribí sobre un libro sobre su esposa, Josefina Gálvez, interesantísimo, que además la propia naturaleza del libro desmontaba que Carlos Saya hubiera intervenido sobre Málaga, porque la tomaron como rehén y cada noche la cambiaban de sitio, desde agosto del 36 a febrero del 37, y después se la llevó de rehén el gobernador civil hasta Valencia. Y allí hicieron un caje por el famoso y nunca bien ponderado fantasmón que fue Artur Koestler, que es otro de los mitos de la Junta de Andalucía. Toda la internacional comunista es excepcional, porque las brigadas internacionales que yo estudio aquí, de las que me ocupo, como yo llevo ya más de 20 años viviendo en Europa del Este, en Rumanía, todas estas están ilegalizadas en Polonia y en Rumanía. Solamente se cultiva la Junta de Andalucía, es la única que en el mundo sigue manteniendo los homenajes a las brigadas internacionales ilegalizadas por su compromiso con el estalinismo, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea y de acuerdo con las directrices nacionales de sus propios países. Solamente la Junta de Andalucía sigue haciendo programas insólitos, surrealistas, sobre aquello que fue completamente inexistente, irreal. Incluso el famoso personaje que quieren hacerle ahora un homenaje en Benalmádena ya tiene 27 homenajes, que no sabe nadie quién es, que es Norman Billón, que fue el famoso que dice él que atendió a los malagueños cuando salieron de Málaga. Vamos a ver. Norman Billón es un personaje enviado por la Internacional Comunista. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es que la Internacional Comunista, entre Luigi Longo y Berzin, entre la tendencia más directamente imbricada de Stalin y las tendencias más independientes del comunismo italiano, que era Luigi Longo, lo envían a Valencia, después de venir de Madrid. Y en Valencia, el día 10 de febrero, el día 10 por la tarde, llega a Almería. Y la gente había salido de Málaga el día 7. Y él ve un porcentaje de en torno al 10% de población que llega a Almería. Y sobre eso monta el opúsculo, el panfleto más importante de la Internacional Comunista, que es el famoso Crimen de la carrera de Málaga-Almería, en que se despacha con toda tranquilidad diciendo: vi 5.000 niños de entre 5 y 1 año. Bueno, pues esto ni la guerra catódica del algoritmo. O sea, vio el hombre 5.000 niños menores de 5 años, pero echando un vistazo, o sea, sin mayores complicaciones. Y este tipo fue expulsado por el propio Partido Comunista por su comportamiento inadecuado, llamémosle inadecuado, con las enfermeras y con otros personajes. Y claro, sus agiógrafos dicen que por qué molestar a Norman Billón. Dice, parece que tienen el mismo pensamiento que la Iglesia Católica. Hay que ser libre con las mujeres y con los sentimientos. Y lo enviaron a China. A China enviaron a Norman Bituin. Bueno, pues Norman Bituin es un tipo que tiene homenajes prácticamente en toda la provincia, en la Avenida de los Canadienses, no sé aquí si hay alguna cosa de Canadá, o de la alegría de la huerta, no lo sé, lo desconozco, pero todo eso es verdaderamente apasionante. Bueno, pues este Norman Bituin llega el día 10 por la tarde a Almería. Entonces, había acabado todo. El día 9 de febrero se había cerrado el frente en Motril, no había más actividad. Y no sabemos, porque es imposible saberlo, la gente que volvió desde Torrox, que volvió desde Vélez Málaga, que volvió desde Torre del Mar hacia Málaga. La gente que volvió desde Motril, porque hubo un porcentaje de 10, un 10%, un 15% que llegó a Almería. ¿Cuánta gente salió? Esto es otro tema
verdaderamente, es que claro, para un historiador es tremendo, porque ya van por 300.000 personas, salieron de Málaga, a los que se unieron 90.000 de los pueblos cercanos. He contado, claro, los pueblos cercanos tenían, Benagalbón tenía 1.200 habitantes, si seguías hacia allá, El Rincón, bueno, Torrox, quitando Vélez Málaga, que tenía en torno a 20.000 habitantes, y suponiendo que los 20.000 habitantes hubieran salido todos, naturalmente 90.000. 300.000 tenía que juntarse Málaga, Almería, media Andalucía para salir desde Málaga. Y los 90.000 de los pueblos cercanos, eso es una imposibilidad tan increíble, pero todo esto es lo que se vende en todos los periódicos, todo lo que se publica, sin ningún rigor y sin ninguna posibilidad de al menos tratar de oponer alguna versión sobre este asunto. ¿Quiénes son los que salen de Málaga? Esta es otra cuestión tremenda. Digo, y por acabar, no se saben los que volvieron. Lo que se sabe es que llegaron un porcentaje que podían ser en torno a 15.000, 10.000, 15.000, pudieron llegar a Almería, que eso es lo que vio Norman Bituin. Norman Bituin no vio la salida de carretera de Málaga a Almería, Norman Bituin no vio nada, vio unos kilómetros de la gente que llegaba a Almería y podía haber seguido, porque siendo de la Cruz Roja, podía haber seguido y haber entrado, haber pasado Motril y haber llegado hasta Málaga. Lo que pasa es que, claro, Norman Bituin no iba a sanar gente que estaba bajo el fascismo. Entonces, esto no formaba parte, era una visión médica al servicio de la revolución. ¿De qué revolución? Bueno, era una revolución, al parecer. Pues bien, ¿quiénes son la gente que van huyendo? En esto he tenido unos problemas, entre otras cosas, los de Alaurín igual, los laurinos, y otros unos problemas tremendos. Es que, para ver la gente que pudo salir, he ido contando, pueblo por pueblo, lo que fue la represión republicana.